Probabilidad compuesta y total. Tenemos unión de A, unión B. Esa U que aparece aquí siempre indica unión, ¿ya? Dice, es el suceso formado por todos los elementos que pertenecen a A o a B, o a ambos a la vez. Al menos uno de los sucesos A o B ocurre si los sucesos son mutuamente excluyentes. Y esta U que aparece al revés, esa U significa intersección. ¿Ustedes saben lo que es intersección y a qué me refiero con unión? ¿O no tienen idea? Chiquillos, ¿saben o no? ¿Cómo se llama? La intersección es cuando dos números, o sea, dos elementos como que se juntan, Claro, ¿no? cuando tenemos algo en común. A ver, yo les voy a Sí, dar un ejemplo aquí al lado de dos conjuntos. Por ejemplo, supongamos que el conjunto A tiene el elemento 1, 2, 3 y 5, ¿ya? Y el conjunto B tiene el elemento 2, 5 y 7. Como decía Diego, ¿cierto? La intersección, que es cuando la U va hacia abajo, eso significa intersección, significa que yo estoy buscando elementos en común. Es decir, si yo aquí le pregunto cuál es la intersección entre A y B, la intersección entre A y B serían el 2 y el 5, porque son elementos que tenemos en común entre ambos conjuntos. ¿Ya? Eso es la intersección, elementos que tenemos en común. Y en el diagrama de Venn, ¿cómo se ubican? Este pedacito que aparece aquí es el pedacito que nosotros tenemos en común, es decir, sería la intersección que hay entre A y B, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero ubicar esto en el conjunto de Venn, lo que yo tengo que hacer es colocar el 2 y el 5 en la intersección y los demás números se ubican en cada conjunto. En el conjunto A me dice que tengo el 2, el 5, el 1 y el 3, y en el B tengo el 2, el 5, que está aquí en la intersección, y el 7. Esa es la intersección. Y cuando yo hablo de unión, hablo de juntar todos los elementos de A y de B, pero los elementos no se repiten. Es decir, si yo busco A unión B, tendría el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7. No se repiten dos veces, ¿ya? Entonces, para que les quede claro, porque este concepto es el más básico y el que ustedes tienen que tener bien claro para poder entender. La unión de A y B significa que yo junto los elementos del conjunto A con los del B, pero no se repiten aquellos que sean iguales, que en este caso es el 2 y el 5. Y en la intersección, yo busco qué elementos tengo en común entre ambos conjuntos, que en este caso sería el 2 y el 5. ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas con respecto a esto? ¿Alguna duda? no, ninguna. Ya, Ninguna. Profe. continuamos entonces. Ahora, con respecto a lo primero que dice acá, me está diciendo que los sucesos son mutuamente excluyentes si A intersección B es conjunto vacío. O sea, que cuando yo hablo de mutuamente excluyentes y se cumple esto que aparece aquí, significa que no tienen que tener intersección, el conjunto vacío. Es decir, que aquí, por ejemplo, el conjunto A tendría que ser 3, 5, por ejemplo, y este tendría que ser 7, 9. Y no hay nada aquí en la intersección, porque mi conjunto A sería 3 y 5, y mi conjunto B sería 7 y 9. No tienen nada en común. Cuando sucede eso, que yo tengo el conjunto A y el conjunto B y no tienen una intersección, es decir, la intersección es vacía, quiere decir que son mutuamente excluyentes, ¿ya? Y cuando son mutuamente excluyentes, para resolver la probabilidad de A unión B, yo basta con que calcule la probabilidad de A y lo sume con la probabilidad de B, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En la segunda, tenemos intersección
que dice A intersección B. Por favor, recuerden siempre estos símbolos. Intersección y este es unión, ¿ya? Dice A intersección B es el suceso formado por todos los elementos que son de A y de B a la vez, eventos independientes. En este caso, ambos sucesos ocurren simultáneamente. Aquí sí hay intersección. Lo que tenemos de A y de B, ¿cierto? Tenemos conjuntos en común. Por eso que aquí aparece achurado este pedacito de aquí al medio. Diferencia A menos B. A menos B significa que es el suceso formado por todos los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. ¿Ya? Por eso acá solo sale achurado este pedazo y este de aquí no, porque no tiene que haber intersección. Son todos los que están en A, pero no están en B. Suceso contrario. El suceso A con la rayita ahí arriba, ¿cierto? Significa suceso contrario. Es decir, que el suceso A no ocurre. La probabilidad de que el suceso contrario ocurra es la probabilidad, ¿cierto?, de A con la rayita aquí arriba es igual a 1 menos la probabilidad de A. Esto nosotros ya lo habíamos visto la vez pasada. Era, por ejemplo, en ese ejercicio que decía que la probabilidad de que llueva es tanto y te preguntan cuál es la probabilidad de que no llueva. Te preguntan lo contrario. Recuerden que ahí ustedes podían hacerlo 1 menos la probabilidad de A o bien calcular directamente lo que no tenía que ocurrir, que sería lo mismo. Probabilidad total. Se define la probabilidad total como la probabilidad de que ocurra el suceso A o el suceso B o ambos sucesos. Aquí tienen que tener ojo ustedes. Cuando les aparece la O, recuerden siempre que la O es unión, ¿ya? La O siempre ustedes la tienen que asociar a unión. Y la I siempre a intersección, ¿ya? Para que ustedes tengan claro eso. La O siempre se asocia a unión y la I a intersección. Lo podemos determinar, dice, a través de la siguiente fórmula. Ejemplo 1. Dice, en relación al lanzamiento de un dado, consideremos los eventos. Tenemos dos eventos, el evento A y el evento B. En el evento A dice que salga un número menor que 3. En el dado, ¿cierto? Tenemos el 1 y el 2 que son menores que 3. En el B, que salga un número par. Tendríamos el 2, el 4 y el 6. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros acá? Dice en el diagrama de Venn correspondiente, podemos observar que A intersección B es igual a 2 y A unión B es 1, 2, 4 y 6. A ver, fijémonos acá en el diagrama. Claro, efectivamente tenemos el 2, que es la intersección que aparece ahí, ¿cierto? Y la unión, recuerden que, como les decía anteriormente, es juntar todos los elementos de A y de B, pero no se deben repetir. Que tendríamos el 1, el 2, el 4 y el 6. Confecciona, dice el diagrama de Venn, que representa la situación anterior, que está aquí dibujado, y ahora vamos a ver cómo se calcula la probabilidad total. Para calcular la probabilidad total, se usa la siguiente fórmula, que es la que aparece aquí, que dice la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Veamos. Tendríamos la probabilidad de A, ¿cierto? Decía que era, ¿qué me pedían en el evento A? Que salga un número menor que 3. Que salga un número menor que 3, tenemos dos elementos, por lo tanto era 2 de 6, que era de un dado. Luego decía que salga un número par, tendríamos 3 de 6. Y lo otro que ustedes tienen que ver es la intersección. ¿Qué tenemos en común entre estos dos? Que sería el 2 solamente, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de A intersección B sería 1 de 6, porque tenemos solo un elemento que se repite. Y usando aquí en la fórmula, reemplazando, tendríamos la probabilidad de A, que sería 2 de 6,
la probabilidad de B, que es 3 de 6, menos la probabilidad de A intersección B, que sería 1 de 6. Como tenemos igual denominador, sumamos, aquí tenemos 5, menos 1 sería 4 de 6. Que eso me viene a dar lo mismo que la probabilidad de A unión B. Es decir, ustedes aquí podrían calcularlo de dos maneras. Una es con la fórmula que aparecía aquí, hasta acá, que me daba 4 de 6. O lo otro que ustedes hubieran dicho ya. Tengo estos dos conjuntos, ¿cuál es la unión de estos dos? La unión era este. El 1, el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, si yo quiero calcular la probabilidad de A unión B, yo lo puedo calcular de forma directa, que serían 4 elementos, 4 de 6. Y eso me daba lo mismo que usar esta fórmula más larga. Y esta sería la probabilidad total. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Dudas? ¿Ninguna? Profe, yo tengo una. ¿Por qué en el diagrama de arriba hay números afuera? No entendí Lo que eso. pasa es que, a ver, cuando nosotros hablamos de conjuntos, este diagrama, que este es el rectángulo, digamos, tenemos el universo. Y el universo es todo lo que está aquí adentro, ¿ya? Entonces, en el conjunto A tenemos el 1 y el 2. En el conjunto B tenemos el 2, el 4 y el 6. Pero si a ti te preguntaran cuántos elementos hay en el universo, tú mencionas todo lo que hay aquí adentro. Lo que está dentro de los conjuntos y lo que está afuera. Por eso esos números están afuera. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a la probabilidad total? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algún número que no saben de dónde salió? Chiquillos, ¿dudas? No, profe. Veamos otro ejemplo. En el número 2, dice, una ruleta tiene como resultado posible los números del 1 al 10. Tenemos el evento A, que dice que salga un número menor que 8. ¿Qué números tenemos menores que 8? Del 1 al 10 sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Este es mi evento A. El evento B dice que salga un número múltiplo de 3. Tendríamos el 3, el 6 y el 9. ¿Ya? Y la intersección de A y B sería el 3, que es lo que tenemos en común, tenemos el 6 y no tenemos ninguno más. Por eso aquí sale A intersección B 3 de 6. ¿Ya? Ahora, reemplazando la probabilidad total tendríamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La probabilidad de A sería 7 de 10, que es lo que aparece aquí. Luego, la probabilidad de B sería 1, 2, 3, 3 de 10, que es lo que aparece acá en el segundo lugar, menos la probabilidad de A intersección B. Tenemos dos elementos, por lo tanto sería 2 de 10. Sumamos, me daría 10 menos 2, 8. 8 de 10 y al simplificar me da 4 de 5. Esa sería la probabilidad total. Pero recuerden que yo les acabo de decir que la pueden sacar de dos maneras. Por este camino largo, que es la probabilidad total, ¿cierto? O bien sacando la A unión B. Acá abajo dice en la observación que si yo saco A unión B, tendría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 9, si juntamos los elementos A y B. Por lo tanto, acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 10 y eso me da 4 de 5. Entonces, cualquiera de estas dos maneras que ustedes quieran utilizar va a ser válida para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Ustedes ven cuál de las dos se les hace más simple a ustedes para poder resolver. Veamos el ejemplo 3. En el ejemplo 3 dice cuál es la probabilidad que en la misma ruleta del ejemplo anterior salga un número menor o igual que 3, o que sea múltiplo de 4. Que salga un número menor o igual que 3, tendríamos el 1, el 2 y el 3, porque como me dice menor o igual, significa que el 3 lo puedo tomar.
¿ya? Y en el D dice que sea múltiplo de 4. Tendríamos el 4 y el 8, porque eran números del 1 al 10. Y la intersección, en este caso, no tenemos nada en común, por lo tanto sería vacía, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que también puedo calcular la probabilidad total, pero acá en la intersección, como es vacía, yo colocaría 0 de 10. Y ahí me daría 5 menos 0 y eso sería 5 de 10 y eso sería un medio. Que en el fondo es lo mismo que aparecía en un principio, cuando hablaba de eventos mutuamente excluyentes donde la intersección es vacía, que aparecía esto que hace aquí. Que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener claro? Que cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, significa que la intersección es vacía. Eso quiere decir que cuando yo calcule la probabilidad, va a bastar con que ustedes calculen la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B. Y obviamente, como la intersección es vacía, no voy a tener que agregar esto de aquí. Siempre que la intersección sea vacía. Si no es vacía, tienen que calcular todo esto completo o bien sacar la probabilidad de A unión B. ¿Hay alguna duda? ¿Dudas, chiquillos? Pregunten porque la próxima semana tienen test. ¿Ninguna duda? Ya, vamos a ver si entendieron porque vamos a ver los ejercicios que aparecen más abajo. Acá aparecen dos diagramas que indican cuándo son no mutuamente excluyentes y cuándo son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes, como les estaba diciendo recién, significa que no tienen una intersección. La intersección es vacía, es decir, los elementos de conjunto A son distintos a los elementos del conjunto B. En cambio, cuando son no mutuamente excluyentes, sí tenemos una intersección, tenemos elementos en común. Y ahí se aplica la probabilidad total, ¿ya? Vamos a ver ejercicios aquí abajo. En la número 1 dice, si se lanza un dado, calcula la probabilidad de que salga un número menor que 5 o un número par. Ya, aquí yo necesito que ustedes me ayuden. Para el evento A, ¿cuáles serían? Si tengo un dado y dice que salga un número menor que 5, ¿cuáles serían los elementos del evento A? 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, porque dice menor que 5. Dice o un número par. Para el evento B, ¿qué números pares tenemos dentro del dado? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Luego, ustedes tienen que ver si hay intersección. A intersección B. ¿Tenemos elementos en común entre estos dos eventos? ¿Qué hay en común? El 2 y el 4. El 2 y el 4. Y ahora calculamos la probabilidad. Probabilidad, ¿cierto?, de A unión B. Dice que es la probabilidad de A. Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿4 de cuánto? De 6. De 6. Más la probabilidad de B, que serían 3 de 6. Menos la intersección, que sería 2 de 6. Eso me daría 7, y 7 menos 2, 5. 5 de 6. O bien, el que hubiera querido hacerlo de forma directa hubiera dicho A unión B es igual a 1, 2, 3, 4 y 6. Contaba 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto la probabilidad de A unión B sería 5 de 6, que es lo mismo que me aparece aquí arriba. Cualquiera de los dos caminos, recuerden que es válido para poder resolverlo, ¿ya? Veamos la B. En la B dice que se obtenga un número impar. ¿Cuál sería mi conjunto A? ¿Qué números impares tenemos en el dado? 1, 3 y 5.
Ya, 1, 3 y 5. Y en el B dice un número múltiplo de 3. ¿Cuáles serían? 3 y 6. 3 y 6. ¿Tenemos intersección entre A y B? Solamente el 3. El 3, muy bien. Y sacamos la probabilidad. El de la A sería 3 de 6, el del B sería 2 de 6, menos la intersección que sería 1 de 6. Tendríamos 5 menos 1, 4. 4 de 6, que simplificamos, me quedaría 2 tercios. ¿Dudas ahí? ¿Alguna duda? ¿O continuamos? ¿Ninguna duda? Vamos a continuar, pero ahora yo voy a ir preguntando a algunos de los que están conectados en la clase. Dice que se extrae una carta de naipe de 52 cartas. Tenemos el naipe inglés. ¿Ya? Recuerden que aquí tenemos 4 pintas. Pica, corazón, trébol y diamante. ¿Ya? Y de cada una de ellas tenemos 13 cartas. Calcula la probabilidad de que ocurra, que sea un rey o sea roja. Vamos a ver aquí. Almendra. Almendra, ¿podría decirme cuál sería el evento A que sea un rey? ¿Cuántos reyes tenemos en el naipe inglés de 52 cartas? ¿Ah? Creo que 4. 4. Porque tenemos un rey de pica, uno de corazón, uno de diamante y uno de trébol. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podríamos calcular aquí al tiro la probabilidad. Vamos a hacerlo de forma directa. Que sea un rey sería 4. ¿4 de cuánto, Almendra? ¿De 52? 4 de 52. Benjamín Contreras. ¿Cuál sería la probabilidad de que sea roja? ¿Cuántas cartas rojas tenemos dentro de las 52 cartas? Benjamín. ¿Benjamín está o no? No está Benjamín. Annalise. ¿Cuál sería la probabilidad, Annalise, de que sea roja? No sé, no me sé las cartas, sé jugar nomás. A ver, para que les quede claro. Recuerden que ustedes tienen el trébol, que tenemos, ¿cierto?, 13 cartas, ¿ya? De esas 13 cartas, recuerden que tenemos 10 cartas que van del 1 al 10 y los otros 3 son monos, que son el Kaiser, la cuina y la J, ¿ya? Tenemos además la pica, que son 13. Tenemos corazón, que también son 13. Y tendríamos, me falta trébol, el diamante. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener claro? Que cada uno de estos tiene 3 figuras y tiene 10 números que van obviamente del 1 al 10. Y lo otro que tienen que tener claro, cuáles son rojas y cuáles son negras. El diamante es rojo y el corazón es rojo. Y son negros el trébol y la pica. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro para esto. Ahora, que sea roja, Annalise. A partir de esto, ¿cuántas rojas tenemos en las 52 cartas? Son 26. 26, muy bien. Entonces la probabilidad de que sea roja serían 26 de 52, ¿ya? Menos la intersección. ¿Cuántas de estas cartas son rojas y además son reyes? ¿Cuántos reyes rojos tenemos? Son 4. ¿4? ¿Serían los 26 más los 4? No, mira, Annalise. Recuerden que en cada una de estas cartas tenemos un rey
tenemos una J y tenemos una queen, ¿ya? Ahora, si tenemos un rey por cada carta y tiene que cumplir las dos, ¿cierto?, características de que sea un rey y de que sea roja. ¿Cuántos reyes rojos tenemos? 2. 2 reyes rojos. Por lo tanto, sería menos 2 de 52. Y ahí resolvemos que tendríamos 30, y 30 menos 2 sería 28 de 52. ¿Podemos simplificar 28 de 52? ¿Se puede simplificar o no? Chiquillos, ¿se podría simplificar? Por 2. Por 2 me quedaría 14 de 26. ¿Puedo volver a simplificar? Sí, por 2. Me quedaría 7 de 13. Y ahí estaría resuelto. Veamos la segunda. Que sea negra. Diego Troncoso. ¿Cuántas son negras? 26 Bien. de 52. 26 de 52. Montserrat. Números del 4 al 8, dice. ¿Cuántas tendríamos? Profe, ahí también toma el 4 y el 8. Sí, porque dice del 4 al 8. ¿Cuántas cartas tendríamos del 4 al 8? 5. 5. Pero como no me indica ninguna pinta, ¿por cuánto 20 de tendríamos que 52. multiplicar? Serían 20, ¿cierto? De 52. Para los que no entendieron esta parte de aquí, me dice que es del 4 al 8, por lo tanto, Montserrat consideró la carta 4, la 5, 6, 7 y 8. Por eso son 5. Y estos 5 lo multiplicamos por 4 porque son 4 pintas. Y como no me indica qué color tiene que ser, yo las considero todas. Por eso son 20. Menos la intersección. ¿Cuántas son negras? Y además considera los números del 4 al 8. ¿Quién me puede ayudar ahí? ¿Cuántas serían? 10 de 52. 10, Sí, muy 10. bien. 10 de 52. Entonces aquí tendríamos 46 menos 10, 36 de 52. Al simplificar, ¿cuánto me quedaría? Si simplificamos por 2, ¿cuánto queda? ¿Cuál es la mitad de 36? 18 partido 26. Bien. Y al simplificar nuevamente, ¿cuánto me queda? 9 partido 13. 9 partido 13. Veamos la última. Dice, en el lanzamiento de 2 dados, calcula la probabilidad de que ocurra. Ya, aquí tenemos el lanzamiento de 2 dados. Por lo tanto, ¿cuál sería el espacio muestral de 2 dados? ¿Cuál es? 2. 36, ¿o no? Mi espacio muestral es 36. Ah, sí, pues. Eso es lo primero que ustedes tienen que tener claro. Espacio muestral 36 porque recuerden que 6 lo elevábamos a 2. ¿Ya? Lo primero que tenemos claro. Dice que uno de los números o ambos sean 3. Ya. Lo primero, vamos a ver la primera que dice que uno de los números sea 3. Aquí les voy a escribir evento por evento. En el evento A, si dice que 1 sea 3, me puede salir el 1 y el 3, ¿cierto? Podría salir el 2 y el 3. ¿Podría salir el 3 y el 3 si me pide que en 1 salga el 3? ¿Podría salir el 3 y el 3 o no? No. Si me pide que en No. 1 salga el 3, no. Entonces, puede salir el 1 y el 3, el 2 y el 3, podría salir el 4 y el 3, el 5 y el 3, el 6 y el 3. Y esto puede salir al revés también, porque primero me podría salir el 3 y después el 1, el 3 y el 2, el 4 y el... no, perdón. El 3 y el 4, tres 2, 3 4, 3 5, 3 6.
Esos serían todos los del evento A. Que diga que en uno de ellos salga el 3, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de este, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 de 36. Esa sería mi probabilidad del evento A. Y del evento B, dice que en ambos salga el 3. ¿Cuántas veces me va a salir en ambos el 3? Una vez. Una vez. Entonces tenemos el evento que me salga 3, 3. Y eso sería 1 de 36. ¿Podría yo ver una intersección entre el conjunto A y el conjunto B? ¿Hay intersección o no? No hay ninguna, por lo tanto es conjunto vacío. Entonces, como aquí no hay intersección, hablamos de eventos que son mutuamente excluyentes porque tienen una intersección vacía. Entonces, para calcular la probabilidad, esta es más fácil aún, porque yo solamente basta con que sume la probabilidad de A, 10 de 36, más la probabilidad de B, que es 1 de 36. Y eso me daría 11 de 36. Y ahí terminaría el ejercicio. Ahora, si hay alguien que quiera colocar 10 de 36 más 1 de 36 menos la intersección, que sería 0 de 36, es lo mismo. Ustedes ven cuál de las dos maneras usan para poder resolver. ¿Ya? Y veamos la última. Vamos a ver si alcanzamos porque nos quedan 4 minutos. Dice que la suma sea 4. Profe, Dígame. profe. Dígame. Y siempre que se puede, hay que simplificar, ¿cierto? Sí, lo ideal es que simplifique cada vez que pueda. ¿Ya? Esteban, aprovechando que apareció, veamos la última, que la suma sea 4. ¿Qué números me podrían salir en el dado, Esteban, que sumen 4? Tres más uno, 3 más 1. ¿Ya? 3 más 1. ¿Cuál más? ¿Cuál más me podría salir para que me sume 4? 4 más 0. Ah, no. 4 menos 1 puede ser. Es que no puede ser 4 menos 1, porque recuerda que tienes que hacer cuenta que estás tirando 2 dados. Tiraste 2 dados, y en uno te salió el 3 y en el otro te salió el 1. ¿Podría salir al revés, que primero me salga el 1 y después me salga el 3? Sí, creo. ¿Sí? Y hay otros números más. ¿Cuáles más suman 4? 2 más 2. 2 más 2. Muy bien, Esteban. Entonces, el evento A sería el 3, 1, 1, 3, 2, 2. Por lo tanto, la probabilidad de A sería 3 de... ¿3 de cuánto? ¿3 de 6 o 3 de 36? ¿Cuál sería la probabilidad de A? ¿Quién me puede ayudar ahí? De 36. De 36, porque estamos trabajando con 2 dados. El evento B dice que en ambos, ya dice, o bien que uno o ambos números sean 6. ¿Cuáles podrían ser acá? Me pide que en uno salga el 6 o que en ambos salga el 6. El 6, el 1, el 6, el 2, el 6, el 3, el 4, el 5. Y después el mismo con el resto. Después el 1, el 6, 2, el 6. Y así. El 1 y el 6, el 2 y el 6, el 3 y el 6, el 4 y el 6, el 5 y el 6, y el 6 y el 6 porque me pide que en uno o en ambos sean 6, ¿cierto? Acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de 36 sería la probabilidad de B. ¿Tenemos intersección aquí? ¿Hay algo que tengan en común? No. No tenemos intersección, por lo tanto es vacía. Entonces, la probabilidad de A unión B sería 3 de 36 más 11 de 36. Y eso me daría 14 de 36. Si simplificamos, ¿cuánto me daría?
¿Cuánto me daría el simplificar? 7 partido 18. 7 partido 18.